Buenas tardes, amados hermanos. Les habla su hermana Elsa Rivera de Monterrey, México, y quiero compartir con ustedes una visión que el Señor me dio en octubre del 2013. Pero antes de ello quisiera orar, hacer una oración para que el Espíritu Santo tome el control y sea Él el que nos hable, el que esté hablando a través de su sierva. Padre Celestial, en esta hora le damos gracias. Le ruego en el nombre de su amado Hijo Jesucristo que sea usted hablando, fluyendo, redarguyendo y advirtiendo y apercibiendo a su pueblo y a los amigos que nos escuchan, en el precioso nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Sofonías, capítulo 1, y dice así: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de la ira. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Advertencia de la destrucción venidera. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Amén. Hermanos, como les decía, en octubre del 2013 yo me encontraba en los Estados Unidos de Norteamérica, en el sur de los Estados Unidos, en el estado de Texas, de visita, y el Señor, estando yo ahí de visita en Texas, me dio una visión que les comparto a continuación. Me tomó el Espíritu Santo y me llevó a la parte este de los Estados Unidos, me llevó a la capa de la atmósfera en donde yo podía ver todo la parte este de los Estados Unidos, y empiezo a ver una ola gigantesca, no de 100 metros ni de 200 metros. Yo les voy a decir de 1000 metros, 1200 metros, que sobrepasaba los edificios, hermanos. Esta ola el Señor me la empezó a mostrar desde exactamente la frontera este de los Estados Unidos con Canadá. Empezó la ola a barrer todas las ciudades costeras del lado este de los Estados Unidos. Empezó a bajar y en cuestión de segundos, desde Canadá hasta la península de la Florida, cubrió todas las ciudades costeras que se encuentran en el lado este de los Estados Unidos. Hubo gente que me tocó ver, porque me llevó el Señor al área de Nueva York, donde no alcanzaron, hermanos, ni a decir, nada más voltearon a ver la ola. No alcanzaron en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. La ola cubrió toda la parte este de los Estados Unidos. Las ciudades quedaron inundadas, quedaron bajo el agua. El Señor me mostraba, solamente por decir, en Nueva York salían las copas de los edificios más altos. Todo lo demás quedaba completamente inundado, anegado con el agua. No solo en Nueva York, le repito, hermano, en todo el lado este de los Estados Unidos. La península de la Florida ya no se veía, quedó totalmente bajo el agua. Por así decirlo, el mapa de los Estados Unidos había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. La península de la Florida desapareció bajo el agua. De ahí, hermanos, vamos a decir, pasaron 5 segundos donde llega ese tsunami y cae sobre la costa este. Me lleva el Señor inmediatamente a la costa oeste de los Estados Unidos, y yo todavía sin salir de mi asombro de lo que acababa de ver. Veo que viene otro tsunami, pero de mucha menor altura, quizá 100 metros, 80 metros de altura, y con menos ímpetu que la que acababa de ver en el lado este de los Estados Unidos. Ahora en la costa oeste pasa exactamente lo mismo. Inicia la ola en la parte oeste de los Estados Unidos, en la frontera con Canadá. Inicia la ola y termina exactamente como si hubieran puesto una línea. No llega el Señor, no sé si llegue o no llegue, el Señor no me permite ver la península de Baja California o de California con México, sino que en la mera frontera de México con Estados Unidos, ahí se corta la ola.
No sé si fue porque el Señor no me permitió ver más el desastre en México o porque solo la ola va a llegar ahí. Yo no lo sé, hermanos. ¿Cuándo va a suceder? Tampoco lo sé, porque el Señor no da fecha. Solamente le quiero compartir lo que el Señor me mostró. Llega esa pequeña ola, hermanos, nada que ver con la altura de la ola que el Señor me acababa de mostrar en la parte este de los Estados Unidos. Esta ola es mucho más pequeña, menos impetuosa, sin embargo, pasa exactamente lo mismo. Todas las ciudades del lado oeste de los Estados Unidos, con esta pequeña ola, quedan bajo el agua, hermanos. Inmediatamente después, yo ya sigo un poco sin aliento de estar viendo lo que el Señor me muestra y empiezo a oír un tronido. Ya estoy en el estado de California, en Estados Unidos, arriba del estado, y se empieza a oír un tronido y empiezo a ver una fisura que va corriendo a una velocidad impresionante. Si acaso, si usted lo puede visualizar como si fuera la falla de San Andrés, corta un tramo del estado de California en Estados Unidos y empieza a colapsar bajo el agua, con edificios, con coches, con gente, todos ya bajo el agua. Yo nada más empiezo a ver un tramo, como un gajo, por así decirlo, que se empieza a colapsar en el Océano Pacífico, y entonces empiezo a ver la grieta que se va abriendo a una velocidad impresionante. Desde California, Estados Unidos, el Señor me lleva a Monterrey, México, donde resido, pero en el aire, hermanos. Yo vengo volando y vengo viendo por arriba, en el cielo volando, la grieta que se va haciendo en la tierra, que pasa los Estados Unidos y continúa por ciertos estados de México del norte, y empiezo a ver, ya estando en Monterrey donde resido, que los montes, las colinas y las montañas que hay aquí se empiezan a desboronar como migajas, como canicones, de toneladas de peso, de 10, de 20, de 30 toneladas, así se le llama en el vocabulario de minería. Se llaman canicas o canicones, pero estas canicas en la minería pesan de 10 toneladas, 20 toneladas, 30 toneladas. Empezaban a caer sobre las casas y ahí se corta la visión. Pero esta peculiar terremoto que aconteció después de los tsunamis en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico, inmediatamente empieza el terremoto. Un terremoto, hermanos, donde la tierra se erosionaba, se abría, se comía las casas, los coches, puentes, todo de una manera impresionante. Usted se asomaba a la orilla de la grieta, como me tocó a mí ver aquí en Monterrey, y había cientos de metros, 400, 500 metros de profundidad, se le veía la grieta y no tenía fin, hermanos. Ya no me podía asomar más. Se había llevado colonias enteras esas grietas que se hacían. Y ahí me cortó el Señor la visión. Yo ya no pude ver si la grieta continuó hasta el Golfo de México. No les sabría decir cuándo va a suceder esto, no les sabría decir. Solo le puedo decir que inmediatamente después del tsunami gigantesco que sucederá en la costa este de los Estados Unidos, es decir, en el mar Atlántico, inmediatamente, segundos después, se dejará sentir una ola en la costa oeste de los Estados Unidos, es decir, en el Océano Pacífico, y segundos después, otros 5, 6, 7 segundos después, empieza un terremoto impresionante, sin precedentes, hermanos. No le puedo decir que grado 12 ni grado 13, porque no, esto no es incuantificable, la magnitud de este terremoto. Se agrieta la tierra, se come los edificios, las colonias completas, los coches, las carreteras, la infraestructura, todo, y ahí se cortó la visión, hermano. Le comparto
esta visión que me dio el Señor para que usted se aperciba, para que se ponga a cuentas con Dios, para que la persona que algún día conoció al Señor y se volvió nuevamente al mundo, se ponga a cuentas con el Señor, porque el día del Señor está cerca, el día grande de Jehová está cerca. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente, dice el Señor. Día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, dice el Señor en su palabra en Sofonías. Voz de clamor, aullido, gran quebrantamiento viene a la tierra, hermanos. Dice, castigaré al hombre, castigaré a los príncipes, castigaré a los hijos de rey, a los que visten vestido extranjero, y la sangre de ellos será derramada como polvo, dice el Señor en su palabra. Pongámonos a cuentas con el Señor, hermanos. El Señor está cerca, el Señor está percibiendo a su pueblo, a propios y extraños. Nos ha estado hablando y apercibiendo con años de anticipación. ¿Cuándo va a suceder esto? Yo no sé, hermanos, porque el Señor no da fecha. Lo único que le puedo decir es que cada día que pasa, la fecha para que esto se cumpla está más próxima. Si va a ser mañana, va a ser pasado, yo le puedo decir que a todos los que estemos cobijados bajo la sombra del Altísimo, el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a librar de las cosas que se aproximan a la tierra. Pero todo aquel que no está firme con el Señor, yo le invito a que se ponga a cuentas con el Señor, especialmente a los que nos decimos ser cristianos. A las personas que estén fallándole al Señor, pónganse a cuentas con el Señor. El Señor es amable, el Señor no retarda su promesa, el Señor está presto sus oídos para que usted se ponga a cuentas con Él. Póngase a cuentas, hermano, porque el Señor viene y dice el Señor que el juicio de Él empieza por su casa. Empezarán a caer pastores, empezarán a caer líderes que están en pecado, empezarán a caer personas, profetas que dicen estar de la mano de Dios, pero que están llevando una doble vida, hermano. Póngase a cuentas con el Señor, porque Él ciertamente está viendo todo desde su trono. Sus ojos están prestos y sus oídos están prestos para ver cada acción que estamos teniendo aquí sobre la faz de la tierra. Póngase a cuentas, mi hermano, con el Señor, pongámonos a cuentas, y el que cree estar firme, mire que no caiga, hermano, porque dice el Señor, ciertamente su juicio empezará por su casa, hermano. Pongámonos a cuentas, no espere a que el Señor venga y lo avergüence, no espere a quedarse ahí en alguno de sus juicios. Es preferible ponernos a cuentas. El Señor es benigno, el Señor es misericordioso, el Señor es un Dios perdonador. Pero pongámonos a cuentas, arrodillémonos, humillémonos delante del Señor y busquemos su rostro y volvamos a la senda antigua, hermano. En el nombre de Jesucristo le comparto, amado amigo, hermano que me escucha, apercíbase, póngase cuentas con el Señor, junte alimentos, guarde alimentos, agua, medicamentos, y estemos a cuentas con el Señor. Les ama en el amor de Jesucristo su hermana Elsa Rivera, de Monterrey, Nuevo León, México. Dios les bendiga.